Hola primero, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de comenzar con esta clase les recuerdo que tienen mensajes en el muro, en el subgrupo de prácticas de lenguaje para que ustedes comenten. ¿Sí? Hay semanas o hay clases en las que no voy a ponerles una asignatura, sino que voy a escribirles un mensaje y la idea es que ustedes vayan comentando y que podamos hacer una especie de charla. La última que tienen ahí en el muro es sobre el día del libro, para que ustedes den sus recomendaciones o nos cuenten simplemente qué están leyendo en esta cuarentena, ¿sí? No se olviden entonces de participar. Ahora sí, vamos a continuar entonces con las funciones del lenguaje. ¿Se acuerdan que tienen ustedes un videíto animado, el anterior que tienen en la clase, donde les explicaba estas funciones del lenguaje relacionándonos con el circuito de la comunicación y con los elementos del circuito de la comunicación que estuvimos viendo? ¿Qué eran entonces las funciones del lenguaje? Retomemos esto primero. Vamos a definir a las funciones del lenguaje como la intención del emisor al momento de emitir ese mensaje, ¿sí? ¿Para qué dice lo que dice o para qué escribe lo que escribe? ¿Con qué finalidad él emite ese mensaje? Y habíamos señalado ciertas funciones siempre asociándolo a un elemento del circuito de la comunicación. Se va a destacar siempre un elemento. Por ejemplo, si el elemento que se destacaba era el referente, la función era informativa. Ahí el emisor lo único que quiere es dar información. Si el elemento que se destacaba era el emisor, vamos a hablar de función emotiva, ¿sí? Porque lo que ahí se está produciendo es que el emisor lo que quiere hacer es demostrar sus sentimientos, contarnos lo que le pasa, ¿sí? Después, si la función del lenguaje estaba relacionada con el receptor, decíamos que se llama apelativa, y lo que se busca, la intención ahí, es que el receptor haga algo, influir en el receptor para conseguir alguna respuesta de algún tipo. Teníamos también la función fática, que estaba asociada al canal, cuando nosotros verificamos si el canal a través del cual estamos haciendo nuestro mensaje funciona correctamente o no, ¿sí? En este caso el canal sería este video. Si yo lo estaría tratando de verificar, lo que tendría que hacer es ver si ustedes les llega correctamente, si me escuchan, si me ven bien y demás. También teníamos la función metalingüística, que está asociada al lenguaje, al código, ¿sí? Recuerden que el código siempre lo vamos a emparentar con el idioma, con la lengua. Y en la función metalingüística lo que hacemos es reflexionar sobre ese código, ¿sí? Generalmente la mayoría de nuestra materia de prácticas de lenguaje tiene esta función, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar preguntándonos sobre nuestra propia lengua, cómo se escribe tal palabra lleva tilde o no, qué significa, ¿sí? Ahí tenemos la función metalingüística. Y también teníamos la función poética, que en este caso lo único que importa es el mensaje, ¿sí? El mensaje en sí. Todas las obras literarias tienen esta función, un cuento, una novela, lo que sea literario, porque lo único que importa ahí es el mensaje, producir algo, algún sentimiento, alguna emoción en esa persona que lee o escucha esa obra literaria. Ahí tendríamos las funciones del lenguaje. Recuerden que igualmente tienen el otro video animado donde está explicado y el PDF de la otra clase anterior que también lo pueden consultar. Ahora lo que les voy a presentar, que es lo que vemos acá atrás, son las actividades. ¿Sí? Van a tener un archivo Word y algunas actividades que se las voy a ir explicando ahora. En el primer punto ustedes tienen situaciones comunicativas, ¿sí? Algunos textos, y van a tener que unir con flechas de acuerdo a la intención del autor o del emisor. Entonces van a tener que fijarse cuál de todos estos textos de acá arriba, por ejemplo, solamente se expresa un sentimiento, o en cuáles solamente se trata de transmitir información, nada más.
depende de lo que ustedes consideren que se está intentando hacer con ese texto en esa situación comunicativa, van a tener que unir con flechas. Vamos a tomar un ejemplo. Dice, el número 5. Hola, hola, ¿me oye? Ahí, el emisor, no importa quién sea, la persona que dice eso, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Producir una emoción, verificar si el canal funciona, expresar un sentimiento, hablar acerca del lenguaje, influir sobre el receptor o transmitir información. Este texto, en el número 5, si lo que está haciendo es intentando ver si la otra persona lo escucha, ahí estaríamos hablando de verificar si el canal funciona, como el ejemplo que yo les daba antes de este video. Así que ahí tendríamos que unir el texto 5 con verificar si el canal funciona. Y así con cada uno. Luego tenemos un cuadro para completar. En este cuadro, fíjense que en la primera columna ustedes tienen tipos de texto. Un artículo periodístico, que puede ser una noticia, un afiche publicitario de una gaseosa, un cuento, un manual de lengua y un diario íntimo. Y ustedes van a tener que ir completando las demás columnas. ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Cuál es la emisión del receptor? ¿Qué quiere el emisor? ¿Qué quiere ese emisor? Cuando se está escribiendo una noticia, el que escribe la noticia, el periodista, ¿qué es lo que quiere? Y volvemos a las funciones de antes que decíamos. ¿Quiere expresar un sentimiento? ¿Quiere transmitir información? ¿Quiere verificar si el canal funciona? Así van completando. Luego tenemos otra columna que es el elemento destacado del circuito de la comunicación. Ahí van a tener que ver qué elemento se destaca, si emisor, receptor, código, canal, demás. Y cuál es la función del lenguaje. Esto lo tienen todo en el video, recuerden, y también en el PDF. Y por último, aquí tienen dos imágenes. Una casa y un yate con personas que se están por ir de viaje. ¿Qué es lo que se les pide acá? Que para cada foto ustedes redacten una o dos oraciones que tengan que ver con esa imagen, con esa fotografía, pero que tengan cierta función del lenguaje. En la primera, para la de la casa, tiene que aparecer la función informativa, es decir que van a tener que dar información sobre esa casa. Y para la otra, la del crucero, no yate, como dije antes, crucero, tiene que aparecer la función apelativa, ¿sí? Recuerden que en la apelativa se trataba de influir en el receptor, de que ese receptor haga algo. Pueden ustedes entonces inventar un diálogo entre esos personajes que están ahí, o pueden pensarlo también en el receptor que ve esa fotografía, así cómo se puede influir en el receptor que la ve, de qué manera, para que ese receptor haga algo, ¿sí? Siempre conseguir una respuesta a cambio. Estas entonces son las actividades para esta semana. El viernes seguramente les voy a estar poniendo un link de un juego que tenga que ver con las funciones también del lenguaje para que sigan practicando, pero primero tenemos estas actividades para hacer, ¿sí? Recuerden entonces de comentar también en los mensajes cuando los escribo en el muro. Y si tienen algún inconveniente, yo les estuve mandando mensajes privados, con algunos estuvimos hablando, algunos no me contestaron más, así que fíjense en los mensajes, yo los ayudo y trato de que hagan las cosas por la asignación, ¿sí? Así lo hacemos todo más ordenado. Pero fíjense en los mensajes y contesten, ¿sí? O manden ustedes mensajes si tienen algún inconveniente. Bueno, primero nos estamos entonces leyendo y escribiendo en breve. Hasta luego.